vamos a meternos de lleno en uno de los textos más temidos y sobre todo más malinterpretados de la historia, el libro del Apocalipsis. Pero, ¿y si todo ese miedo no fuera más que un gigantesco malentendido? Hoy vamos a quitarle al Apocalipsis todas esas capas de catastrofismo para llegar a su verdadero corazón, un manual de esperanza increíblemente profundo, escrito precisamente para tiempos de crisis. Claro, la pregunta del millón es esta, ¿no? La cultura popular, el cine, las novelas, lo han convertido en el guión oficial del fin del mundo, lleno de monstruos, plagas y una destrucción total. Pero, ¿y si esa fuera una lectura demasiado literal? ¿Y si estuviéramos cometiendo un error de género literario? Vamos a explorar esa idea, que este libro nunca buscó asustar, sino todo lo contrario, buscaba fortalecer. Y aquí, en esta comparación, está la clave de todo el asunto. A la izquierda, la idea que todos tenemos en la cabeza, el Apocalipsis como la crónica del fin, pero a la derecha está su significado real, el original. La palabra griega apocalipsis, ojo, no significa destrucción, ni mucho menos, significa revelación, es como descorrer un velo. El autor no estaba intentando predecir el futuro, estaba revelando la verdad oculta de su propio presente para darle esperanza a su comunidad, que estaba siendo oprimida por el Imperio Romano. Así que, para desentrañar todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender qué es realmente el Apocalipsis como texto. Después, veremos algo curioso, que su crítica más dura no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la propia comunidad de fe. Luego, por supuesto, descifraremos su símbolo más famoso, la bestia. Y para terminar, descubriremos la increíble visión de esperanza con la que en realidad concluye todo. Venga, pues empezamos por el principio, por los cimientos. Porque antes de ponernos a interpretar símbolos como locos, tenemos que entender qué tipo de libro tenemos entre manos. Esto no es un periódico del futuro, es una obra maestra de un género literario muy, muy específico. Y entender esto, bueno, lo cambia absolutamente todo. Y aquí está el kit de la cuestión, la pieza que hace que todo encaje. El género apocalíptico era, en esencia, una forma de literatura de resistencia. Usaba un lenguaje súper simbólico, casi como un código secreto, para poder criticar a los poderes que oprimían a la gente sin que te cortaran la cabeza. Y sobre todo, para asegurar a la comunidad que, aunque las cosas pintaran muy mal, Dios seguía al mando. Intentar leerlo de forma literal es como si quisiéramos leer una partitura de música como si fuera una novela. Simplemente no funciona. Estás usando las herramientas equivocadas. Y aquí viene algo que la verdad suele sorprender bastante. Antes de que aparezca ningún monstruo ni caiga ninguna estrella del cielo, el autor, Juan, se dirige directamente a 7 comunidades cristianas de su época. Y el mensaje es muy claro. La evaluación divina, el juicio, no empieza por el mundo exterior, sino, como dice el propio texto, por la casa de Dios. Fijaos, lo que vemos aquí es que el primer gran problema que aborda el libro no es un enemigo de fuera, para nada, es la propia complacencia, la corrupción interna. A la iglesia de Éfeso le echa en cara haber perdido la pasión inicial, a Pérgamo y Tiatira haberse acomodado demasiado a la cultura del imperio, a Sardis tener una fe de pura fachada, de aparentar, y a la Odisea esa famosa indiferencia, el ser tibios. Es una llamada brutal a la autenticidad como primer paso, antes de poder enfrentar cualquier desafío externo. Y entonces aparecen ellos. Seguramente la imagen más famosa, más icónica de todo el libro, los 4 jinetes. Pero aquí la clave es entender que no están anunciando un evento futuro y puntual. En realidad, son un símbolo potentísimo para ponerle cara, para desenmascarar esas tragedias que, por desgracia, han marcado la historia de la humanidad una y otra vez. A ver, ¿qué representan estos jinetes? Pues son ni más ni menos que la personificación de las consecuencias del poder humano cuando se corrompe. La conquista militar, la violencia civil que desangra las naciones, la injusticia económica que provoca hambre y, por supuesto, la muerte que viene con todo ello. No son monstruos que Dios envía para destruir el mundo, sino el resultado de la propia injusticia humana. Son, por así decirlo, un diagnóstico de la enfermedad, no una profecía del día de la muerte. Y con esto llegamos al gran momento. Hay que seguro mucha gente estaba esperando. Vamos a descifrar el símbolo más infable de todos. Y ya adelanto, no vamos a hablar ni de microchips, ni de vacunas, ni nada por el estilo. Vamos a usar las herramientas que un lector del siglo I habría usado para entender este código. 666. Un número que, madre mía, ha generado un terror y una cantidad de especulaciones que no tiene fin. Pero lo más curioso es que el propio texto nos da una pista gigantesca. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Nos está diciendo, ojo, esto es un acertijo, un código. Uno, que su público original, por supuesto, tenía las claves para entender. ¿Y cuál es esa clave? ¿Cuál es la herramienta para resolver el acertijo? Pues se llama gematría.
Era una práctica muy común, sobre todo en hebreo. Como no tenían números como los nuestros, cada letra de su alfabeto tenía también un valor numérico. Así que podías coger un nombre, sumar el valor de sus letras y te daba una cifra. Era, para que nos entendamos, el criptograma de la época. Y la solución, que hoy en día es aceptada por la inmensa mayoría de académicos y expertos, es esta que veis aquí. Si coges el nombre y el título del emperador más odiado y temido por los primeros cristianos, César Nerón, lo transcribes a letras hebreas, que sería Nerón Quesar, y sumas el valor de esas letras, el resultado es precisamente 666. Así que el 666 no va de un anticristo del futuro. Es un código, una forma de decir Nerón sin decir Nerón. Y por extensión, es una forma de señalar a cualquier poder de cualquier época que se endiosa a sí mismo y exige una lealtad absoluta. Y para explicar cómo funciona este poder, el autor nos presenta no una, sino dos bestias. La primera, la que sale del mar, es el poder bruto, el poder militar, político, Roma en estado puro. Pero la segunda, la que sale de la tierra, es casi más peligrosa. Es lo que hoy llamaríamos el poder blando, la propaganda, la ideología, el culto al emperador, que te seducía para que formaras parte del sistema. La famosa marca de la bestia, entonces, no era un chip, era un símbolo de lealtad. De decir, yo participo voluntariamente en el sistema económico y religioso de Roma, un sistema que ellos veían como opresor e idólatra. Vale. Y una vez que el libro ha llamado a la comunidad a ser auténtica, y una vez que ha desenmascarado al poder imperial, de repente, el tono cambia. Pero cambia de una forma radical. Dejamos atrás la crítica y el juicio para entrar en una de las visiones de esperanza más espectaculares que se han escrito jamás. Pasamos del diagnóstico del problema a la restauración total. Y esta cita que vemos es fundamental. Por favor, fijaos bien en la dirección del movimiento. La ciudad santa, que es el símbolo de la presencia de Dios, no es un lugar al que la gente sube para escapar. No. Es una realidad que baja, que desciende del cielo y viene a la tierra. El final de la historia, según el Apocalipsis, no es una evacuación del planeta, es la transformación del planeta. ¿Se dan cuenta del giro tan bestial que es esto? La esperanza popular suele ser la de escapar de este mundo para irnos al cielo, pero la esperanza del Apocalipsis es justo la contraria, es que el cielo venga a la tierra, que el Creador venga a vivir aquí, a sanar y a renovar su creación desde dentro. La tierra no es un escenario de usar y tirar, es el lugar de la redención final. Es, por usar la propia metáfora del libro, la gran boda entre el cielo y la tierra. Entonces, para que quede clarísimo, el punto final es este. La visión culminante del Apocalipsis es la erradicación de todo aquello que rompe y desfigura la vida. Es la promesa del fin del llanto, del fin del dolor, del fin de la muerte y del fin de la injusticia. No se trata de aniquilar el cosmos, sino de renovarlo, de que todo lo que está roto por fin sea reparado. Esa es la verdadera, la gran esperanza del Apocalipsis, ni más ni menos. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que nos trae todo esto de vuelta a nuestro presente. Si el Apocalipsis era, en el fondo, un manual de esperanza para resistir al Imperio Romano y su culto al poder, su autodiosificación, la pregunta es inevitable. ¿Cuáles son los imperios de hoy? Pensemos, ¿qué sistemas de poder, ya sean políticos, económicos o incluso culturales, nos exigen una lealtad que roza la adoración? El mensaje del Apocalipsis, lejos de ser un texto viejo y polvoriento, nos interpela directamente, en pleno siglo XXI.